Hola, mi nombre es Carlos Alvarado Almarza, soy profesor de la Universidad de Carabobo, investigador en biotecnología industrial. Estaré con ustedes en este segundo módulo referente a los bioreactores. Vamos a hablar un poco de cómo es el diseño de estos equipos para su utilización en la biotecnología, en la fermentación de productos, ¿ok? Y otras cosas en general. Empezando un poco con lo que es la parte introductoria, vamos a hablar un poco qué es la biotecnología. La biotecnología es la aplicación de organismos, sistemas y o procesos biológicos en las industrias manufactureras y de servicio. Abarca dos áreas, un área científica desde el punto de vista de la microbiología como ciencia básica, biología, bioquímica, genética, química, entre otras, y un área tecnológica donde la ingeniería química es el pilar fundamental de la biotecnología, ya que en ella está el control de procesos químicos relacionados con los bioreactores y las operaciones de transferencia de calor, momento y masa involucradas en los bioreactores, porque son estos los equipos en los cuales se va a producir el cultivo en masa y la producción de los metabolitos. Otras áreas tecnológicas importantes son la ingeniería genética para modificación de los microorganismos y hacerlos hiperproductor de algo, la ingeniería mecánica, entre otras. Flaxar sí decía que la biotecnología no es una disciplina nueva, es una disciplina que existe desde que casi el hombre existe. Hablamos entonces que la biotecnología abarca los procesos fermentativos, crecimiento celular, cinética de bioprocesos, en este caso, y los bioreactores o su diseño de los bioreactores. Y la biología molecular desde el punto de vista de la biotecnología a nivel de las macromoléculas, ¿okay? Como tal, entre otras aplicaciones y las fermentaciones industriales. Hablamos que en un proceso fermentativo típico tenemos entonces varias etapas. La primera etapa es la búsqueda de un microorganismo que sea capaz de producir un metabolito bajo unas condiciones que yo necesite y que sean en su mayoría productor o hiperproductor de ese metabolito. Ese cultivo ya en masa que inicia primero desde el screening de la búsqueda de ese microorganismo hasta su cultivo en masa a nivel de laboratorio y luego su cultivo en un bioreactor para luego inocularlo a un bioreactor de producción. O sea, primero yo voy a cultivar el microorganismo para luego yo inocularlo a un bioreactor con unos nutrientes para producir lo que yo necesito. Entonces son varias etapas, la etapa del screening, la etapa de la producción del microorganismo o en este caso la reproducción del microorganismo, luego la fermentación a escala de laboratorio, la fermentación a escala piloto y la fermentación a nivel industrial. Una vez que ya yo tengo el producto, entonces yo lo necesito separar. En esa separación yo aplico operaciones unitarias, que es lo que tenemos aquí, o las operaciones downstream o operaciones postfermentativas, donde la ingeniería es la que se encarga de esta área. ¿Okay? Los bioreactores entonces están en prácticamente todas las etapas. ¿Okay? Desde el inicio para la reproducción de cultivo en masa del microorganismo hasta la separación, en este caso que tendríamos el cultivo avanzando. Entonces un bioreactor que es un recipiente de elección en lo cual se crea técnicamente las condiciones óptimas para el cultivo y o multiplicación de microorganismos. Deben tener una calidad de mezclado óptima, un tiempo de mezclado óptimo, con una alta velocidad de transferencia de masa, momento y calor. Y su factibilidad técnica y económica debe ser, en este caso, debe ser factible económicamente crear este dispositivo y económicamente, por supuesto, con unos bajos costos de operación y mantenimiento, preferiblemente, y una operación que sí necesariamente tiene que ser aséptica porque si no se contamina con otros microorganismos. Entonces, ¿el bioreactor qué es? El bioreactor es un sistema que posee un ambiente biológicamente activo, es decir, es un dispositivo que mantiene el ambiente biológico de un cultivo vivo en un ambiente artificialmente controlado.
¿Qué controlo yo? Bueno, controlo la temperatura, controlo la presión osmótica, controlo el pH, controlo diferentes variables, en este caso físicas, físico-químicas y biológicas también. Entonces un reactor o un bioreactor o un fermentador, que es lo mismo, es para el cultivo de microorganismos o de células en este caso. También se conocen como reactores enzimáticos. ¿Por qué reactores enzimáticos? Porque todas las reacciones bioquímicas están asociadas a enzimas. En un proceso biológico entonces se tienen sistemas interactuando, el sistema biológico y el medio ambiente. El diseño y la operación del reactor son responsables de suministrar, asegurar y mantener el medio ambiente adecuado. Entonces, en resumen, la biotecnología emplea el uso de bioreactores para sus productos, para la formación de sus productos. Entonces, en el área industrial, de donde hablamos de biotecnología, siempre vamos a estar relacionándonos con los bioreactores, en este caso. Entonces, tenemos aquí un cuadro, ¿verdad? Un resumen de lo que la biotecnología abarca: la ingeniería química, la ingeniería genética, la bioquímica, la microbiología industrial, y por supuesto de ahí deriva el área de los reactores bioquímicos o de los bioreactores. Entonces, ¿qué es el bioreactor? Es como el hardware y el microorganismo viene siendo el software. Es el corazón de cualquier proceso de fermentación o conversión enzimática, donde se dan estas reacciones. Entonces, si vemos un poco este esquema, aquí tenemos un bioreactor constituido por un sistema de agitación. Ya más adelante vamos a abarcar un poco eso. La introducción del inóculo, la preparación del medio nutritivo y su esterilización. Estos equipos en su mayoría se necesita que esterilicen in situ, en el sitio. La esterilización sea en el sitio. Igual que el sistema de enfriamiento debe ser bueno para yo luego inocular el microorganismo y no matar el microorganismo, por supuesto, porque es un ser vivo. Un sistema de control, en este caso recuperación de células, cuando yo necesito separar la biomasa en este caso del caldo de fermentación. La recuperación del producto, el tratamiento y disposición final de los residuos que se den allí, y una entrada de aire, en este caso estéril, para el caso de las fermentaciones aeróbicas. Tenemos acá. Entonces, la función principal de un bioreactor es proveer un medio controlado para alcanzar el crecimiento y formación de productos óptimos. Su funcionamiento depende básicamente de la biomasa, de la concentración de la biomasa, que unas condiciones estériles necesariamente tienen que prevalecer, una buena agitación, la eliminación de calor en el caso de las reacciones exotérmicas, entre otras características. Aquí vemos un esquema de un bioreactor ya industrial, donde tenemos, por ejemplo, un sistema de agitación, que sería el motor central, las turbinas, que ya vamos a profundizar un poco de lo que son las turbinas, la bomba de alimentación, en este caso el sistema de monitoreo, en este caso los sensores, por lo menos si yo voy a medir pH, temperatura, entre otras cosas, y la chaqueta térmica, que en este caso la chaqueta térmica es el intercambiador de calor para yo enfriar el reactor. Entonces tenemos aquí un esquema. Ya nada más a nivel industrial necesitamos, aparte de eso, también una entrada de ácido o base para yo mantener el pH, así como una especie de, en este caso, como una especie de titulación. Yo agregar ácido, agregar base hasta llegar a un punto, en este caso. Entonces tenemos la toma de muestras indispensable en un bioreactor para yo monitorear mi proceso y medir en el tiempo concentraciones de producto y hacer, en este caso, cinética de ingeniería de los metales, cinética, en este caso, cinética de los procesos biológicos. En este caso. Bueno, en esta primera fase abarcamos estos conceptos, y ahorita en la siguiente fase vamos a hablar de la clasificación y descripción de los fermentadores.